llegó el momento de este último espacio, este último programa del Constituyente a través de radiotemuco.com. En un par de segundos estará con ustedes el periodista Álvaro Elgueta Jón y el abogado constitucionalista Danko Yacar para llevar a ustedes los últimos tips de lo que ha sido esta Constitución del 1980, lo que puede venir después de este plebiscito el 25 de octubre, ese proceso constituyente. Todo depende del resultado del apruebo y el rechazo. Y nosotros también queremos dar la siguiente recomendación antes que parte este último programa. Recuerden este domingo llevar este lápiz de pasta azul, como lo dice la autoridad sanitaria, para que ustedes puedan sufragar. Lápiz de pasta azul, recuerden. Bien, ahora con ustedes entonces, como lo decíamos hace unos par de segundos, el periodista Álvaro Elgueta Jón y el abogado constitucionalista a través de Facebook de Radio Temuco y YouTube de Radio Temuco para el último programa de El Constituyente. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias también por acompañarnos en todo este ciclo de programas del Constituyente que nos ha permitido adentrarnos en este proceso tan importante, este histórico proceso. Y qué mejor que hacerlo con Danko, que no solo es un abogado constitucionalista, como nos presenta nuestro director Adolfo, sino que también es muy didáctico. Bueno, él es profesor. ¿Ah? Por lo tanto, nos ha servido mucho para poder ir entendiendo de qué manera entonces se entiende y debe ser de importante nuestra participación en la construcción de una nueva constitución. Si es que estamos a puertas ya, si es que la opción del apruebo persiste y gana, así como las encuestas lo están estimando. Pero vamos mejor a la presentación inmediatamente, así que saludamos a Danko Yacar, abogado que nos ha acompañado en este largo ya proceso de 2 periodos del Constituyente, interrumpidos por una pandemia. Este año ha sido absolutamente histórico para todo. Danko, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias, gracias por los saludos. Aquí estamos en este último programa tratando de cada vez más cerca del plebiscito, expectante, esperando qué es lo que va a pasar. Ver qué caminos se abren o si se cierran, digamos, pero muy, muy entusiasmado con aquello que se nos aproxima a pasos agigantados los próximos días, que es esta votación histórica del plebiscito, del apruebo y del rechazo. Así que bien, muy bien, muchas gracias por tu salud. Histórico en todo ámbito de cosas, ¿eh? En todo ámbito de cosas. Desde el 18 de octubre del 2019 hasta la pandemia y ahora, bueno, a puertas de llevar nuestro lápiz azul, pasta, a la cabina donde vamos a dar a conocer cuál es nuestra opción con un voto, con 2 cédulas, es decir, 2 papeletas. Una que le va a preguntar a usted si está dispuesta a cambiar la Constitución, si aprueba o rechaza, y la segunda papeleta le va a consultar sobre cuál es la forma de redactar esta Constitución. Si es a través de una comisión mixta, en donde, de acuerdo a lo que nos comentaba Danko, la mitad de los constituyentes, es decir, estamos hablando de 75 aproximadamente, ¿no? ¿Estamos 85. Bien? 65. 80. 85. ¿Son 160, 170 entonces? Son 172. 172. De los cuales, si se aprueba la opción de comisión mixta, son 75 que va a aprobar el pueblo a través de una elección directa y los otros los va a aprobar el Congreso. De lo contrario, si la opción que se resuelve y mayoritaria es la de convención constitucional, los 172 serán electos a través de una elección popular. Me perdí con las cifras, ¿estamos bien? Sí, a ver, hay una diferencia, sí, bueno, en lo grueso del mecanismo está bien, pero hay una diferencia en términos de los guarismos, que no incide mucho tampoco en los quórum, pero la verdad es que la Convención Mixta Constitucional, que ese es el nombre que tiene la Constitución, que se establece en la Constitución, tiene 172 miembros. De esos, estoy hablando de la Convención Mixta Constitucional, de esos 50%, es decir, 86, esa es la mitad, claro,
86 son electos directamente por la ciudadanía. Y los otros 86, sácame de la duda si estoy bien los números, pues son 172. Y los otros 86 son designados por el Parlamento. No designados, son electos por el Parlamento. Es decir, quien los elige son los parlamentarios, nuestros diputados y senadores, que se van a tener que poner de acuerdo en elegir y designar y elegir, o sea, nominar a aquellos que van a actuar como convencionalistas, ¿sí? Esa es la convención mixta constituyente. La convención constitucional está compuesta por 155 integrantes, que corresponden al mismo número de diputados de diputados que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ya, correcto. Y esos 155 integrantes, que no pueden ser parlamentarios, porque hay una inhabilidad, es decir, o es parlamentario o es convencionalista, pero no puede ser las dos cosas a la vez, van a ser electos por la ciudadanía mediante sufragio popular, donde vamos a ocupar el mismo sistema que ocupamos, que es el sistema proporcional, para elegir los parlamentarios. Es decir, vamos a elegir estos 55 en base a los distritos que tenemos para elegir los diputados, ¿no es cierto? Y vamos a tener listas, y van a competir los partidos políticos, y va a funcionar con la famosa cifra repartidora, probablemente con arrastre, de la misma forma en que como elegimos a nuestros diputados. Corriendo el riesgo que podemos tener miembros de la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente que, la verdad, saquen muy pocos votos, digamos, porque va a tener las mismas virtudes y defectos que el sistema proporcional que tenemos hoy día. Eso va a obligar a que vayan listas, ¿no? ¿Solo listas o pueden ir independientes? A ver, pueden ir listas los independientes. ¿Cómo pueden participar? Pueden participar de dos maneras. La primera, que la verdad no sé si serán tan independientes, pero es independiente en pacto con partido político. Supongamos, Álvaro decide ser candidato a convencional y consigue o entra en conversaciones con el partido, no sé, el Partido Conservador, por poner un partido que no existe, o un partido más antiguo, el Partido Liberal, que tampoco existe. O el Partido Nacional, ya que me está colocando en ese lado. O el Padena. ¿Te acuerdas que mi abuelo creo que era el Padena, o mi bisabuelo parece que era el Padena? Pero esos partidos no existen, entonces así no haríamos ninguna sensibilidad. Supongamos que tú decides entrar en conversaciones con el Padena, pero decides mantenerte en tu independencia sin militar en el partido. Tú perfectamente puedes hacer un pacto con ese partido y vas auspiciado por el Padena. Ahora, lo que hagas adentro, digamos, una vez que salgas o no salgas, digamos, ese es otro tema. Pero también la ley permite, porque esta es una reforma que está en discusión en estos momentos, es decir, en este periodo, previo al plebiscito, recuerden que el plebiscito no es ahora, ¿eh? Lo que elegimos ahora es, el plebiscito de la elección de los convencionales no es ahora, es en el mes de abril. Todavía tenemos tiempo para legislar eso. En el caso de los independientes, tienen una segunda posibilidad, hacer pacto entre independientes. Supongamos que Álvaro no quiere ir en alianza con ningún partido y decide juntarse conmigo, con dos amigos más, y nos juntamos todos, hacemos una lista y nos tiramos todos como independientes. Ahí tenemos un problema, el financiamiento, nuevamente tenemos una diferencia, el financiamiento. Porque el financiamiento de los independientes viene después, no antes como sucede con los partidos políticos. Porque los partidos políticos son financiados por el Estado, y cosa que no tiene nada de malo por lo demás. Nosotros tenemos que, si queremos hacer campaña, vamos a tener que hacer campaña con nuestros propios recursos. ¿Qué es lo que va a pasar después? Es decir, cuando salgamos o no salgamos, el Estado nos va a devolver plata en atención a los votos que saquemos. Pero la campaña inicial debiésemos hacerla nosotros a nuestro cargo. Entonces hay una diferencia, hay una barrera de entrada que no es menor, ¿no es cierto? Porque el partido político cuenta con el dinero desde ya. Nosotros si decidimos ir en listas de independientes, que uno de los problemas que tienen las listas de independientes es que debiésemos partir con el financiamiento propio. Y eso ya es una barrera de entrada que no es menor, digamos, no es menor. Entonces, claro, efectivamente las reglas están hechas para los partidos políticos, se han flexibilizado para que ingresen los independientes, pero siempre hay una diferencia. También puede existir como tercera alternativa, es que el independiente corra solo, sin pacto. Pero en ese caso la barrera para que logre acceder al cargo es altísima. Muy alta.
comentamos hace algunos programas atrás, que solo tenemos 2 parlamentarios de 200 que son completamente independientes. El resto de los independientes van en pactos con partidos políticos. Así que nuevamente hay una diferencia ahí. Porque finalmente hay que entender que los votos de mi compañero también pasan a ser votos míos al momento de sacar la cifra repartidora. Así es. Y si voy solo, son solo mis propios votos y nadie más. Y eso significa tener que tener un porcentaje muy superior, incluso por sobre las propias listas. Así es. O sea, eso está diseñado, eso lo pueden hacer los exalcaldes, exparlamentarios, sujetos muy populares, digamos, que son conocidos, porque no solo está la barrera económica, está la barrera del conocimiento. Para que a nosotros nos conoce un grupo muy reducido de personas. Espero que este programa lo vea todo Temuco, pero lo más probable es que lo vea un porcentaje de Temuco, ¿no es cierto? Entonces, no somos sujetos que somos públicos. Exacto. A diferencia de un ex parlamentario que quiera ser un ex alcalde o un ex concejal, que son sujetos que ya tienen cierta plataforma de conocimiento que es mucho mayor a la que cualquier independiente puede tener, ¿no es cierto? A menos que sea un deportista conocido. Gary Medel probablemente podría salir. Y no solo conocimiento por parte de la ciudadanía hacia esa figura, sino que también conocimiento respecto de lo que significa la estructura electoral. Es decir, cómo tiene que conformar sus comandos, sus equipos, tener que tener una logística, tener capital humano, si es que se puede decir de esa manera, para que se pueda hacer también una campaña. Entonces, cosa que no es tan fácil. Y que sí, muchas veces los partidos dotan a los candidatos de esta estructura que les permita el poder generar una campaña un poco más efectiva y más eficiente. Exactamente. ¿No? Los independientes tienen una tarea mucho más ardua, mucho más complicada que aquellos que están en partido político. Ahora, no es muy fácil equilibrarla completamente, digamos. No es una cuestión simple, pero por lo menos hoy día resulta bastante menos complejo, mira, en los términos que lo estoy poniendo, bastante menos complejo de lo que era para la elección de diputados. Hoy día se permite, por ejemplo, los pactos entre independientes, cosa que no existe con los parlamentos o con los concejales, ¿sí? Entonces, porque la única alternativa que tenía el independiente con las elecciones de parlamentarios y de concejales me refiero a las locales, era o iba solo completamente, o sea, prácticamente imposible salir, o bien ese independiente se acercaba, se arrimaba a un partido político que la verdad le iba a cobrar un peaje, no en términos económicos, no sé que en términos políticos, y no tenía ninguna otra alternativa. Ahora sí existe la alternativa de hacer pactos. Incluso se está planteando la posibilidad de crear un partido político de independientes para el solo hecho. Esto se lo escuchaba, digamos, a Hamilton, este ingeniero que apareció en televisión producto de los abusos de la iglesia, que se hizo muy, muy conocido, no sé si te acuerdas. Correcto, sí. No me acuerdo el apellido, no me acuerdo el nombre. Alguna fundación, igual. Los abusos de la iglesia. Crear un partido político de carácter instrumental, con el único fin de dar cabida a todos aquellos independientes para efectos de ser candidatos a convencionalistas. Ahora, es curioso porque dejarían de ser independientes, ¿no es cierto? Si se militan en un partido político independiente, ya no son independientes. Pero bueno, ese es un mecanismo, digamos, es una forma de sortear estas dificultades. Recuerda que hace poco hubo un intento y se conformó ¿cómo decirlo? Estas bases de partido, y fue el mismo el que finalmente termina retirándose cuando ingresan otros. Por lo tanto, es una cosa muy extraña, digamos. O sea, finalmente los partidos políticos, independientes de la opinión que nosotros tengamos de ellos, son absolutamente necesarios para la vida política de un país. Por lo tanto, tienen sus lógicas, tienen su estructura y de alguna manera su cultura también. O sea, yo soy un defensor de los partidos políticos, creo que hay que reformarlo, no hay que terminar con ello, es muy peligroso una democracia sin partidos políticos, mire lo que están pasando en el barrio, me refiero a nuestros vecinos, que no tienen un sistema de partidos políticos muy volátil, pero es necesario reformarlo. Los partidos políticos son fundamentales en una democracia, son el canal de representación de las grandes corrientes ideológicas y sociales en la sociedad. El problema es cuando se produce esta desconexión de la que hemos hablado durante todo este ciclo. Exacto. Entre partidos políticos y ciudadanía.
O sea, los partidos políticos per se no son malos, digamos. Y durante, veía hace unos días atrás con ocasión de la conmemoración del triunfo de la opción no, como una foto de un diario que desapareció, que era el diario La Época. La Época. No sé si te acuerdas, mi familia se compraba, digamos, el diario La Época. Y era una foto, no sé si del 4 de octubre o del 6 de octubre, digamos. No, hasta que era una foto ser... No, esa era del Fortín Mapocho, que de hecho fue elegida, la que tú te refieres fue elegida la mejor portada de la historia de Chile, del periodismo chileno, que corrió solo y salió segundo. ¿Te acuerdas? Sí, muy buena, muy buena. Fue elegida la mejor portada de diario de la historia de Chile, y ese era el Fortín Mapocho, y había un personaje que se llamaba Margarita, yo me acuerdo con mucho cariño eso, igual que la revista Hoy. Pero esa era una portada del diario La Época, donde tú veías, era a todo color la portada, por supuesto, por la ocasión, donde tú veías solo banderas de partidos políticos y se perdían en el infinito. Partidos de todos los colores, rojo, amarillo, de multicolores, el arco iris, azules, digamos, con falange, sin falange. O sea, esa era una sociedad, la sociedad de los años 80 y 90, que era una sociedad que se sentía representada por los partidos políticos. Yo creo que todos hemos visto qué pasa cuando aparece una bandera de un partido político en las manifestaciones actuales, ya sea de feministas o de los estudiantes, finalmente terminan siendo sacados a jalones, digamos, de las manifestaciones. Y eso te demuestra una desconexión. Entonces, ¿cómo reencantamos, digamos? ¿Cómo reencantamos a la ciudadanía a través, no necesariamente de los partidos políticos actuales, sino que de nuevos partidos políticos? Y para eso es necesaria una reforma a la forma de hacer política, y un mecanismo para lograr esa reforma es participar en este proceso. O sea, eso es una forma de reintentar la ciudadanía con la política. Sin duda. Bueno, si efectivamente nosotros tuviéramos confianza en nuestros representantes en el ámbito político, que son los partidos, no necesariamente militando adentro, sino que confiar en la institución de los partidos políticos, no tendríamos esta gran dificultad que se está generando ahora, que hay incluso ciertos temores de que puedan integrarse ciertas sensibilidades en la redacción de esta Constitución. Y para allá te quiero llevar en este último plano, que tiene que ver con que pareciera ser que se abrieron o se están abriendo muchas expectativas respecto de la cantidad de sensibilidades que esperan que sean representados en esta Constitución, que minorías sexuales, que pueblos indígenas, que voy a tirar todo muy al voleo, Danco, pero tú haces la discriminación después. Que, en fin, grupos animalistas, que el tema de los grupos ambientalistas, en fin, hay una expectativa muy grande respecto de la representación de sus propios temas y de sus propios intereses en esta Constitución. ¿Cómo se va a ir zanjando, crees tú, esto de aquí en adelante, una vez que, insisto, estamos bajo la hipotéticas contexto de que ganó el apruebo? Todavía no lo sabemos, pero todos los indicios nos llevan hacia allá. Entonces, por eso nos ponemos en esa situación hipotética. Y en ese mismo contexto, digo yo, entonces, ¿cómo nos vamos respecto de iniciar la redacción de esta Constitución que se espera, pareciera ser, se recoja una gran variedad de sensibilidades y de intereses de la población? ¿Cómo vamos a zanjar eso? Ya, antes... Voy a tratar de abordar la pregunta, pero antes de eso, o sea, tú comprenderás de que si gana el rechazo, todo este tipo toda esta conversación va a quedar grabada, digamos, en estas cintas antiguas, y va a quedar en un estante. Te lo comento esto porque leí hace unos días atrás una columna de opinión de Marta Lagos, la ex directora de Mori. No sé si era una... Sí. Donde ella decía... mostraba una encuesta del año 88 donde decía, fuimos certeros en predecir el resultado, y del resultado del no, donde prácticamente le apuntaban a la cifra de manera exacta, pero decía, nos equivocamos, y dijo, ojo con esto, y de hecho quedé pensando luego de leerlo, porque no representamos de manera fiel la votación del sí. Y de hecho en esa encuesta que fue realizada días previos al plebiscito del año 88, el sí aparecía, y ya me cambia entre el sí y el no, el apruebo y el rechazo.
La opción sí, es decir, sí a la Constitución, sí a la continuidad de Pinochet, la habían reflejado con un 18 a 20% de los votos. Es decir, se equivocaron por la mitad. O sea, se equivocaron y mientras que recuerda que el resultado final fue un 46%, digamos. Sí, sí. Es decir, dejaron de ver el 20% de los votos que terminó yéndose a la opción no. Entonces decía, ojo, cuidado con la espiral del silencio. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y aquellos que se quieren quedar en casa confiados en que va a ganar la opción apruebo, yo los invito a que se levanten esa mañana y vayan a votar, porque todos los votos valen. Eso es lo primero. Respecto de lo segundo, ojalá estén representados en esa eventual asamblea constituyente o convención constitucional, para hablar en términos de cómo se viene el voto, ojalá estén representados todas las sensibilidades. La constitución que nazca de este proceso debe ser una constitución que recoja todas y cada una de las visiones que existen en la sociedad, donde estén representados conservadores, liberales, evangélicos, musulmanes, judíos, cristianos, católicos. Ojalá esté el crisol que significa la diversidad que es Chile. ¿Sí? Y ojalá el mecanismo sea a través de la participación mediante estos sistemas proporcionales de elección. Eso es lo que intentan hacer estos sistemas proporcionales, reflejar la diversidad. Pero hay dos temas que para mí son nudos críticos. Porque claro, están todos pidiendo algún tipo de cuota especial o subsidio especial. A ver, yo no sé si los ambientalistas deban tener una cuota especial de participación, si los sectores de la diversidad requieran una cuota de participación. Pueden hacerlo a través de los canales que establece el sistema, a través de los pactos, digamos. Lo que a mí sí me interesa son dos cosas, que tienen que ver con grupos que han sido históricamente invisibilizados. O sea, uno, las mujeres, cuestión que ya está resuelta a través del sistema de la paridad, ¿sí? Donde, como conversamos el capítulo pasado, sí, no significa necesariamente el 1 y 1, ¿no es cierto? Sino que no haya una sobrerepresentación mayor al 60% de un género respecto del otro. Es decir, tienen que haber a lo menos el 60%, no, las mujeres deben ser a lo menos el 40%, o los hombres a lo menos el 40%. Exactamente. Eso ya está resuelto mediante una reforma. ¿Cómo se va a buscar esa cifra repartidora? Va a ser complejo, ¿sí? Se supone que van a haber listas cebras, esto algo lo conversábamos la semana pasada, listas cebras, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y en el caso de que hay una sobre representación masculina, va a ingresar la mujer que tiene, de la misma lista que tiene más votos, ¿no es cierto? Igual obliga a la lista, a la propia lista, obliga a la incorporación de mujeres. El voto no se me va para la lista de al lado, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Sí. Es decir, si yo voté por una lista, significa que más o menos los sujetos que están ahí, me gustaba más uno, pero representan la visión que yo tengo de sociedad. En consecuencia, la persona, si bien es digna y todo lo que tú quieras, es relativamente obediente a un proyecto. Eso es lo que nos quiere decir una lista, ¿no es cierto? Ahora, el segundo nudo es el tema de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, desde el inicio del proceso y de todos los procesos constituyentes, recuerden de que este no es el primer proceso constituyente iniciado. Tenemos uno con la presidenta Bachelet, que terminó, ¿se acuerdan de los cabildos que terminaron en una reforma el último día del gobierno de Michelle Bachelet? La representación de los pueblos indígenas es un elemento esencial, crucial, para darle legitimidad a la democracia, a lo menos en esta región, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Bueno, se ha planteado la posibilidad de que existan también, que no exista paridad, pero que sí exista lo que se denomina escaños reservados. Es decir, un número importante, un número significativo de asientos, de curules dentro de la asamblea, que sean única y exclusivamente ocupados, utilizados por los pueblos indígenas. Esto nos genera dos problemas. Primero, ¿cuántos de los 150 o de los 176 debiesen ser? ¿En base a qué instrumento medimos ese porcentaje? Y aquí nos enfrentamos a dos cosas. Uno, ocupamos el censo como instrumento, validamos el censo como instrumento de medición. Y eso nos dice que más o menos el 10-11% de los convencionales debiesen ser pertenecientes a pueblos indígenas, ¿no es cierto? La segunda alternativa es, ocupamos ¿qué?
el material que nos, o sea, ocupamos la información que nos entrega CONADI. Si ocupamos la información que nos entrega CONADI, nos vamos a encontrar que en el registro indígena hay cerca de 100.000 personas. Eso, si uno saca el guarismo, corresponden básicamente al 1%, al 1% de la población de Chile. Es decir, ¿de qué manera vamos a reflejar esa población indígena en el Congreso Constituyente, en la Convención Constituyente? Ese es un problema. Y segundo, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a distribuir por pueblo? Porque si distribuimos por pueblo, el 90% de los indígenas en Chile son mapuches. Eso significa que si son 10, supongamos que cuadramos la cifra en 10 escaños reservados, 9 van a ser mapuches. Y nos quedan 9 pueblos afuera. Claro. Que serían Entonces, representados por uno solo. O sea, exactamente. Y tendríamos que buscar un Rapa Nui, Cahuáscar, que tenga todas las mezclas. Exacto. Aymara, Quechua, Chono, todos. Entonces, claro, ahí tenemos, a ver, existe el consenso de que, y en toda la clase política, porque a mí me ha tocado participar en las últimas semanas de manera profusa en distintas reuniones con distintos sectores políticos, generando discusión, participando en conversatorios, donde todo el mundo tiene presente la necesidad de que deben existir los escaños reservados. El problema es cómo. Porque o sea, nos plantean desafíos, digamos. Cualquier camino que elijamos va a ser un camino que está lleno de espinas en términos administrativos. Se escuchaba a Cayuqueo hace unos días atrás que nos decía, si estamos todos de acuerdo en esto, el problema es cómo lo hacemos. O sea, cómo representamos, en base a qué representamos a los pueblos indígenas. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera en el Parlamento para eso. Va a ser una tarea bastante desafiante ponernos de acuerdo respecto a la Asamblea Constituyente. Respecto de la necesidad, salvo los más fanáticos, nadie discute que deben estar representados. El problema es cómo y cuánto. Porque recuerda de que el valor de la democracia es una persona, un voto. Yo no puedo distorsionar ese principio, porque es el que le da la esencia a la democracia. Entonces, ¿cómo definimos ese número? Y eso es lo que hay que trabajar. Afortunadamente aún tenemos tiempo para ir afinando este mecanismo. Primero tienen que ganar el apruebo, y luego nos preocuparemos de cómo nos distribuimos esos escaños, pero lo fundamental, digamos, que para que esta puerta se abra, y los pueblos indígenas estén representados en la Constitución, cosa que no los hemos tenido nunca, tiene que haber un mecanismo que sea legitimado por todos. Y ahí está el desafío, en lo que viene. Ahora, quedándome solo con este proceso, Danco, fíjate que considero yo que ya es un tremendo avance. O sea, ¿por qué lo digo? Porque ya el hecho de que se esté discutiendo y que se haya discutido y se hayan puesto de acuerdo respecto de las cuotas sobre género, por ejemplo, ya es un tremendo avance. Sí, y esta es una cosa que no va a tener retorno, porque en las próximas elecciones, que no quepa la menor duda, que si no existe la ley va a tener que hacerse. O sea, ¿te fijas? Y lo mismo pasa con el tema de la representación de los pueblos indígenas. Yo comprendo absolutamente lo que tú estás planteando, dónde se genera el conflicto y el problema o el nudo crítico. Pero no tengo dudas que se va a tener que encontrar una solución a partir de la necesidad de la expresión política de los pueblos indígenas. Y eso también, creo yo, si me permiten la opinión, es también un tremendo avance. O sea, ya no hay, tan solo no es que exista una hoja en blanco en la Constitución desde el año 80, sino que tenemos un mundo político, unos temas políticos a resolver que tampoco son hoja en blanco. Y eso es un tremendo aporte que, en mi opinión, tiene que ver con lo que ha significado la participación de la ciudadanía en distintos ámbitos. Fundamentalmente desde el 18 de octubre en adelante. Con la participación en asambleas, con la participación en marchas, con la participación, como usted quiera plantearlo y verlo, pero sin embargo aquí no podemos desconocer que hubo una expresión popular que empujó a aquellos incluso que no querían y que se sentían cómodos con lo que ya existía, porque no querían ver, los empujó a tener que ver lo que no querían ver. Y eso, a mi juicio, ya es un avance tremendo e importante. Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Y uno de los avances centrales es que ojalá la manifestación popular de la votación sea masiva. Ni siquiera estoy diciendo del apruebo o del rechazo, estoy hablando de
ya la manifestación que en las próximas horas, en los próximos días vamos a tener, sea masiva, porque en mi opinión y en mi caso, yo ni siquiera voy porque quiero defender un voto. Yo voy a participar porque quiero estar presente de esta manera en lo que es la redacción de una nueva constitución, donde yo estuve presente, donde yo marqué una opción. Entonces, espero que por ahí vaya la cosa. Yo espero tomar esa micro y espero que los chilenos también tomen esa micro. O el Mercedes-Benz, como decía alguno, pero que lo tomen y que vayan en esa dirección. Branco, estamos terminando un ciclo que, déjame decirte, ha sido tremendamente interesante y también le doy una cuota de importancia, porque esto apuesta a la formación, apuesta a la entrega de información hacia la ciudadanía, a quienes quieran escucharnos, para poder ir aclarando dudas, porque en definitiva queremos no solo nosotros ser los actores de este proceso, sino que queremos que Chile completo sean actores y actrices de este proceso. Te quiero dejar al cerrar ya, porque dejar como las palabras, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu espíritu más emotivo? Mira, yo comparto lo que tú planteas. Desde cuando empezamos a hablar de esto, hace ya un año más o menos, digamos, yo siento que Chile cambió para siempre. O sea, aquí no hay un punto, este es un punto de no retorno. Aquí no va, de aquí en adelante somos otro país. Y siento que son discusiones, las discusiones que tenemos son discusiones, aunque más allá de todas las caricaturas, son discusiones de un país que está a puertas del desarrollo. Más allá de todas las caricaturas y más allá de lo que podamos decir, no, todavía nos falta un montón. Estas discusiones yo las escuché hace 10 años atrás mientras yo vivía en Canadá, que eran discusiones muy parecidas. Entonces, bueno, hoy día la estamos teniendo en Chile, con toda la precariedad, con todos los problemas que tenemos, pero somos una sociedad que probablemente estamos en el momento de desarrollo económico, social y político más alto de nuestra historia. Somos una generación que le ha tocado vivir procesos muy difíciles, pero que hoy día ha logrado construir una sociedad, más allá de todas las dificultades que tiene, que es una sociedad bastante más justa de las que nos tocó crecer a nosotros, ¿no es cierto? Y siento que hoy día podemos dar ese paso que nos falta para efectos de crear de verdad un Estado social de derecho, donde todos tengamos derecho a tener prestaciones más o menos comunes, básicas y con cierta garantía de calidad, ¿sí? Y que no se generen las injusticias que finalmente son las que nos enrabian a todos, ¿no es cierto? Los problemas de Chile los tenemos claros más o menos todos, digamos. Hay que buscar soluciones, que no pueden ser las mismas soluciones de siempre. Ya hemos crecido lo suficiente, ya hemos madurado lo suficiente. Lo que corresponde ahora, como decía un gobierno, es ponernos los pantalones largos. Y creo que esta es la oportunidad para hacerlo. O sea, creo que Chile se puede poner los pantalones largos. Creo que hemos aprendido a hacer las cosas más o menos bien. Hemos construido un país con diferencias, pero un país que avanza. Y creo que esta es la oportunidad de finalmente sacudirnos de esa herencia, de ese trauma que significó la dictadura y el quiebre institucional, para, por una parte, sanar nuestras heridas como sociedad, abrazarnos como sociedad, y segundo, para construir un Estado que sea un Estado que esté al servicio de las personas, y no al servicio de unos pocos. Creo que ese es el desafío que tenemos en los próximos 40 años. O sea, este es el punto de inflexión para una nueva etapa que van a ser entre 40 y 60 años. Bueno, podemos participar y podemos hacer nuestro aporte. No nos perdamos esta oportunidad histórica. Y el desafío es hacer la invitación a que la gente participe. No, esto no pasa 2 veces. No pasa 2 veces en una generación. No pasa 2 veces. O sea, esta es la oportunidad que tenemos. Así que nada, la invitación es a participar, a votar, a ejercer el acto democrático del voto. Nada más que eso. Y ojalá que gane la opción aprobada. Y más allá del deber, yo te digo, voy con muchas ganas. Creo que por primera vez, pero estoy hablando desde lo personal, es que voy con una sensación de que efectivamente estoy apostando a un cambio real del Chile que yo quisiera. Y probablemente mi vecino esperaría que vaya con esas mismas ganas, independiente de cuál sea su opción. Yo tengo la mía, ya la hemos dicho varias veces. Bueno, Danco, ha sido un placer. Lo más probable es que nos encontremos
para comentar los resultados, porque O sea, vale la ojalá que pena, ¿no? Para que o nos abracemos o reflexionemos en torno Exacto, a la... exactamente. Veamos si nuestro director acepta Pero este encantado. desafío. Y mire, más temprano que tarde vamos a seguir conversando sobre este tema. Si usted está interesado o interesada, bueno, espérenos. En algún minuto vamos a aparecer de nuevo. Así que muchas gracias y nos reencontraremos más temprano que tarde, como dijo un caballero por ahí. Danco, un gusto. Dale, igualmente, Estamos en Álvaro. contacto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Saludos a todos y nos vemos. Perfecto. Oye, tenemos que Buenísimo. decirle entonces tenemos que decirle al director que hagamos un programa con posterioridad. Podría ser incluso después de la votación, ¿no? Sí, pues. Bueno, si es que están en condiciones de hacer un programa a esa hora, digamos, pero pues Ahora, probablemente esta cosa va a ser, yo creo que larga, ¿no? todo va a ser breve. ¿No? Recuerda ¿Sí? que las elecciones de presidente más o menos se van a parecer a las elecciones de presidente en segunda vuelta. Lo más probable es que a las 7 de la tarde tengamos el resultado. Porque no son muchas las opciones, pues. No tenemos que sacar. No, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí. Pero el proceso, en términos, digamos, más de forma, va a ser un poco más lento, yo creo. Vamos a estar a ver, ¿tú te refieres al día de la votación? Sí. Se supone que empieza a las 8 y termina 12 horas, 8 horas después, pues. Es decir, debiese estar a las 5 cerrando las mesas. Sí. Más o menos el escrutinio empezará a las 6, a las 7 y media vamos a tener el resultado, claro. no más allá. No más allá. Y luego esto, si gana la PRO, tenemos para discutir un año, si es que no más. Sin duda. Porque ahí van a empezar a aparecer, claro, porque va a ser re fácil, ya ganó la PRO, pero ahora hay que empezar a escribir la Constitución, pues. Entonces, ¿dónde vamos a tener los nudos? En la propiedad, en la salud, en la educación, ahí van a estar las discusiones. ¿A qué se va a comprometer el Estado? ¿Te fijas? Entonces, bueno, pero bueno, vamos a tener harto material para cortar y trabajar. Perfecto. Danco, un placer. Álvaro, igualmente, un abrazo. Estamos en contacto, que estés bien. Chao. Bien, chao, chao.